Hermanos, acompáñenme a la carta de Pablo a los Efesios, por favor. Carta de Pablo a los Efesios, y aunque vamos a estar enfocados en el versículo 10 del capítulo 3, vamos a leer todo el capítulo 3, o mejor dicho, los primeros 13 versículos del capítulo 3 de la carta de Pablo a los Efesios. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículos 1 al 13. Declara la palabra santa de nuestro Dios. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, no pierdan de vista ese detalle, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál era ese misterio, Pablo? Verso 6, que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo de Cristo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, o sea, los no judíos, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y aquí está nuestro texto. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y esto conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual, o sea, debido a esto, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. La carta de Pablo a los Efesios es una carta sumamente cristológica y al mismo tiempo eclesiológica. Y en esta carta, Pablo busca mostrar a la audiencia a quien escribe la maravillosa obra de transformación de Dios. Pablo hace esto con detalle en los primeros 3 capítulos principalmente. Y en los primeros 3 capítulos de la carta de Pablo a los Efesios, él expone con mucho detalle el plan de Dios para salvación. Y él expone allí el hecho de que Dios mismo hizo que pasáramos de estar muertos en nuestros delitos y pecados a darnos vida juntamente con Cristo. Pablo les dice, yo quiero, hermanos, en Éfeso, que ustedes contemplen lo que Dios ha hecho a través de su obra de salvación. Nosotros estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, y Dios mismo, a través de su Hijo y en el poder del Espíritu Santo, Él mismo fue el que hizo que pasáramos de estar muertos en nuestros delitos y pecados, ahora a darnos vida juntamente con Cristo. Pero Pablo no termina allí. En esos primeros 3 capítulos, donde Pablo está desarrollando la obra transformadora de Dios, Pablo también explica cómo Dios escogió incluir a los gentiles, a todo aquel que no es judío, en su plan de salvación, para que todos pudieran ser coherederos de sus promesas. Pablo les dice, yo quiero que ustedes también recuerden que la obra de Dios para salvación no solo nos dio vida juntamente con Cristo cuando estábamos muertos, sino que esa salvación tan gloriosa y transformadora de traer a los muertos espirituales a la vida no solamente era para los judíos. Recuerden que muchos entendían que la salvación de Dios era exclusivamente para los judíos. Y Pablo le quiere recordar a los gentiles, ¡hey, no! Esa transformación gloriosa de la cual yo les he venido hablando, no solamente es para los judíos, es también para los gentiles, porque no se trata de una raza específica, sino de todos aquellos que creen en Cristo. Y eso incluye colombianos, peruanos, chilenos, venezolanos. A todos
a todos les es ofrecido este glorioso evangelio. Y Pablo les dice que ha habido una unión sobrenatural. Esta transformación no simplemente cambió aspectos de comportamiento en el pecador. No. Esta transformación viene de adentro hacia afuera. Les ha dado un nuevo corazón al pecador y una nueva relación. Antes eran enemigos de Dios, ahora son los hijos de Dios. Y es por eso que el cristianismo se convierte no solo en un cambio de hábitos, sino de una de las relaciones más profundas que ha existido a lo largo de todos los siglos. El hombre pecador teniendo comunión con el Dios Trino. Y todo esto llegó a nosotros por medio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo quiere que los hermanos en Éfeso tengan en mente esto. Pablo les está diciendo a los efesios, yo quiero que ustedes observen los resultados de la obra de Cristo. Yo quiero que ustedes vean lo que ha sido capaz de hacer la obra de Cristo. Ha tomado a dos pueblos que se odiaban, judíos y gentiles, y los ha unido a un solo cuerpo, y ahora estos que eran enemigos se aman, adoran juntos, sirven a Dios, se cuidan, se apoyan. Y todo esto debido a la obra de Cristo. Pero Pablo no solamente les dice eso, le dice, hermanos en Éfeso, yo quiero que ustedes contemplen también lo que es capaz de hacer el evangelio de Cristo. Lo que ninguna asociación y fundación puede hacer, lo que ningún hábito moral puede hacer, Cristo lo hizo, y es darle vida al hombre pecador, resucitarlo de entre los muertos y convertirlo en un adorador. Y todo eso por medio de la fe. Hermanos en Éfeso, contemplen eso. Pero Pablo no termina allí. Pablo también expone en esta maravillosa carta a los efesios y le dice, hermanos en Éfeso, yo quiero que ustedes también recuerden ahora el lugar que ustedes ocupan en Cristo. Antes eran ajenos a los pactos, vivían una vida sin Dios, sin esperanza. Ahora han sido acercados, ahora han sido salvados, ahora han sido perdonados. Ahora ocupan un lugar importante en Cristo. ¿Cuál es? Ahora son coherederos de la promesa. Ahora tienen de su lado las maravillosas riquezas de la gracia de Dios. Ahora son parte del pueblo de Dios. Ahora tienen una morada en la patria de Dios. Ahora son llamados hijos de Dios para proclamar el evangelio de Dios. Recuerden eso. Y todo esto lo logró el evangelio de Cristo. Nada más podía hacer esto. Levantar al pecador de su tumba, darle vida, cambiarlo desde adentro, convertirlo en un adorador y un hombre o mujer que está dispuesto incluso a dar su vida por ese Salvador. Eso solo lo hace el evangelio. Hermanos en Éfeso, recuerden eso. Por eso es que Pablo en el capítulo 1 les dice, yo oro para que ustedes estén más conscientes de los privilegios que tienen en Cristo. Y esa debería ser nuestra oración. Señor, hazme más consciente de los privilegios que yo tengo en Cristo. Yo creo que a veces nuestro pecado es ver el cristianismo como simplemente un conjunto de reglas morales. No hago esto, si hago esto, ahora no hago esto, ahora sí hago esto, si hago, no hago, si hago, no hago. Ciertamente Dios transforma nuestra conducta, pero el evangelio pretende llevarnos una nueva relación, unirnos a la vid, unirnos a Cristo, reconciliarnos con Dios. En el cristianismo tenemos ahora un Padre, que es nada más y nada menos que el creador de todo lo que hay. Y Pablo quiere que ellos estén conscientes de eso. Y es por eso que luego que él hace esto, es que entra el capítulo 4, y es después, cuando le dice, hagan todo sin murmuración, sin chisme, perdónense. Pero eso no tendría sentido si previo a eso no estamos conscientes de lo que Cristo ha hecho, lo que ha logrado en favor de nosotros. Y dentro de todos esos privilegios
que los efesios debían recordar. Pablo declara estas palabras en el capítulo 3, versículo 10. Vamos a leer desde el 9, Efesios 3, 9 y 10. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿por medio de quién? Por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Hermanos, Pablo dice aquí que la iglesia tiene la misión sagrada de dar a conocer a los principados y potestades la multiforme sabiduría de Dios. Esta labor hermosa y solemne, solo Dios se le ha dado a su esposa, a la iglesia. Hermanos, la iglesia de Cristo, escúchenme bien, es la institución más importante que existe en el mundo. No hay otra institución en el mundo. No existe ninguna institución, ni ha existido ninguna institución a lo largo de los siglos que se le haya dado esta misión tan solemne de dar a conocer aún a las potestades y a los principados la multiforme sabiduría de Dios. Únicamente se le ha dado este llamado a la iglesia. El evangelio solo se le ha dado a la iglesia. Y los hombres no son salvos sin el evangelio. Quiere decir que la iglesia es la institución más importante que existe en el mundo. Ni siquiera a nuestras familias, biológicamente hablando, se le ha dado este llamado. Solo a la iglesia de Cristo. Esta labor tan maravillosa se le ha dado a la iglesia, de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea que la misión de la iglesia va más allá de la tierra. ¿Notaron eso? Dar a conocer a principados y potestades. O sea que la misión solemne que Dios ha dado a la iglesia va más allá de lo visible. Va más allá de lo que podemos ver. Trasciende, va hacia el cosmos. Solo a la iglesia. Solo a la iglesia. Pablo dice que la iglesia va a dar a conocer esta realidad tan gloriosa al mundo que vemos y al mundo que no vemos. Solo a la iglesia. Hermanos, ¿cuántos de ustedes ven la iglesia de esa forma? ¿Cuántos de ustedes ven la iglesia con esta visión tan solemne, tan sagrada y tan gloriosa como Pablo en Efesios capítulo 3 lo expone? ¿Cuántos ven la iglesia así? A veces vemos sencillamente la iglesia como un lugar donde pasar el rato porque el domingo en la mañana no tengo nada más que hacer. Vamos a la iglesia. O sencillamente vemos a la iglesia como un lugar donde hay que ocupar una silla para que no nos regañen o no nos llamen la atención. Yo quiero decirte que es un pecado terrible tener una visión más baja de la iglesia de lo que este texto le expone. Sería una ofensa terrible tener una visión más baja de lo que este texto expone a la iglesia. La iglesia no es un sitio simplemente para buscar un puesto, para sentirme cómodo, para buscar amigos. Y aunque muchas de estas cosas las puedes conseguir aquí, ese no es el punto principal por el cual venimos a la iglesia. La iglesia tiene un llamado solemne y único. Es la esposa de Cristo por quien Él derramó su sangre. Él no derramó su sangre por nadie más. Él no murió por nadie más. Él no fue asesinado por nadie más. El Padre no lo entregó por nadie más. Únicamente por la iglesia. Por lo tanto, es lo más sagrado que hay. No tengas una visión simplista de la iglesia. Eso sería un pecado grande. De hecho, hermanos, el Estado es una institución que Dios estableció según Romanos 13. Pero por encima del Estado, decía alguien, hay una institución que si bien no se mezcla con el Estado, la iglesia no se mezcla con el Estado.
si bien la iglesia tampoco depende del Estado, un cristiano no debe depender del Estado, sino de su rey que está por sobre todo, si bien todo esto es así, la iglesia es una institución que supera al Estado en la misión que tiene. Lo supera. Lo supera. ¿Y saben qué? Así ve Cristo a su iglesia. ¿Saben qué? Los apóstoles así veían la iglesia. ¿Tú ves a la iglesia así? Con esta solemnidad. Porque muchas veces la manera en cómo nos comportamos fuera de la iglesia demuestra nuestro menosprecio y nuestra poca estima sobre la iglesia. Nuestra falta incluso en las ofrendas demuestra nuestra poca estima a la iglesia. Nuestro poco servicio a la iglesia demuestra nuestra poca estima a la iglesia. Nuestra pereza en proclamar el evangelio de Cristo al pecador demuestra nuestra poca estima a la iglesia. ¿Quiere el Señor que podamos ver a la iglesia como Cristo la ve? La iglesia es lo que más ama a Jesús. ¿Saben cómo se los puedo probar? Porque entregó su propia vida por ella. Por eso decía el pastor Joel Vicky, ten cuidado de hablar mal de la iglesia. Esa es la esposa de Cristo. Y Joel Vicky decía, cuando hables de la iglesia, hazlo como el profeta Jeremías, con lágrimas en los ojos. Esa es la esposa de Cristo. En la iglesia no venimos simplemente a aprender conceptos, fechas y títulos. En la iglesia no venimos simplemente a ensanchar nuestros cerebros o sencillamente evitar sentirnos solitarios. La iglesia es algo mucho más hermoso, es lo más hermoso que existe en el mundo. Dios entregando a su Hijo por la iglesia. Miren lo que dice Pablo en Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál causa, Pablo? Pablo acaba de hablar de la misión que tiene la iglesia en el plan redentor. Y él dice, por esta causa yo soporto incluso mis prisiones. Por esta causa yo doblo mis rodillas. Por el hecho de que la iglesia a la que pertenezco haya sido escogida para llevar a cabo este plan tan glorioso de redención. Esta es mi motivación de estar aquí y doblando mis rodillas como lo hago. Pablo amaba a la iglesia. La amaba. Increíblemente. Él decía, lo sufro todo, incluso por los escogidos. Pablo amaba a la iglesia. Este hombre entendía, tenía una sana teología de la iglesia. No solamente era entender el tulip, no, eso va más allá. Y es interesante, y aquí voy entrando de lleno al punto, y es que cada vez que tú lees las cartas de Pablo, especialmente Efesios, hay una palabra que se repite mucho en él, y es la palabra misterio. ¿Lo han notado? Misterio. Pero lo usa de dos maneras. Él dice el misterio de Dios y habla del misterio de Cristo. Siempre, el misterio de Dios y el misterio de Cristo. ¿Qué es un misterio? Un misterio es algo que ha permanecido oculto por mucho tiempo, por muchos siglos, y deja de ser un misterio hasta que Dios mismo lo quiera revelar completamente. Y Pablo dice el misterio de Dios. Recuerden, Pablo habla del misterio de Dios y el misterio de Cristo. Según Pablo lo desarrolla en todas sus cartas, el misterio de Dios era Cristo mismo. Ese misterio, acuérdense que un misterio es algo que estuvo oculto por siglos y que luego se ha dado a conocer completamente. Bueno, el misterio de Dios, eso que estaba oculto en Dios, era Cristo mismo, que no había sido entendido completamente. Mire, aunque Cristo fue revelado en el Antiguo Testamento a través de tipos y sombras, ningún santo del Antiguo Testamento llegó a comprender en su plenitud a Cristo, su persona completa y su obra completa. Porque Él fue revelado progresivamente. Recuerden, un misterio es algo que estuvo oculto y que luego fue revelado cuando Dios así lo quiso.
Así que Cristo, si pudiéramos decirlo así, siempre fue un misterio en el Antiguo Testamento que fue revelado progresivamente. ¿Entendemos eso? Y este misterio fue revelado a su plenitud o en su plenitud. ¿Saben cuándo? En la resurrección de Cristo. Fue entendido completamente este misterio. He allí, luego de la resurrección de Cristo, que este misterio de Dios, que era Cristo, fue comprendido de manera completa, luego de la resurrección. De hecho, si ustedes han leído sus Biblias, aquel episodio de Juan el Bautista, quien preparó el camino del Mesías, quien dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿qué pasa cuando Juan es colocado en prisión? ¿Será que ese era el Mesías? ¿Será que sí era el Salvador del mundo? ¿Saben por qué? Porque ellos esperaban un Mesías que los librara de la opresión romana. Y Juan dice, ¿cómo fue que ya llegó el Mesías y yo aquí en prisión? Si Él vino a liberarnos, justo cuando Él llega termino yo en la cárcel. No entiendo. ¿Y qué hace Cristo? Le envía un mensaje con una cita que Él iba a comprender y dice, oh, sí es. ¿Saben por qué? Porque el misterio no había sido revelado completamente y no entendían completamente la obra de Cristo. ¿Cómo puedo explicar más esto? Bueno, recuerden a los apóstoles, cada vez que Cristo decía que iba a morir, ellos se confundían. Ya va. Tú eres el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Ya llegas y esperamos que nos libres de la opresión romana y tú nos dices que tú, el Mesías, el que hemos esperado por siglos, va a ser asesinado. Y a través de una de las muertes más vergonzosas, no entiendo. ¿Ven? El misterio está siendo revelado progresivamente y fue entendido completamente luego de la resurrección. De hecho, ¿cuándo creyeron los hermanos de Cristo? Dice, luego de la resurrección. Y hay una frase que se repite mucho, en especial en el libro de los Hechos. Y entendieron después de la resurrección. Y entendieron después de la resurrección. Y comprendieron después de la resurrección. Porque fue luego de la resurrección que la persona y la obra de Cristo fue entendida completamente. Así que el misterio de Dios, ¿quién es? Cristo. Pero Pablo nos dice que Cristo traía consigo un misterio. Pastor, ¿y el acto de membresía? ¿Qué se hablándonos de eso? Ya me van a comprender. Pablo dice que el misterio de Dios era Cristo, su persona y obra. Pero Cristo mismo traía consigo un misterio. Miren Efesios capítulo 3, versículos 4 al 5. Dice Pablo, Efesios 3, 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ¿qué? Misterio de Cristo. ¿Se dan cuenta? O sea que ahora Pablo nos está diciendo que Cristo mismo traía consigo otro misterio. ¿Qué es un misterio? Algo que permaneció oculto por generaciones y que fue revelado cuando Dios así le plació. Y Pablo en el 5, mira lo que nos dice. Misterio que en otras generaciones, ¿qué pasó? No se dio a conocer a los hijos de los hombres. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pablo, pero ¿cuál era ese misterio que traía Cristo? Verso 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Saben cuál era ese misterio que Cristo traía? La iglesia. La iglesia. Y la iglesia tampoco fue comprendida completamente en el Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta de eso? Miren lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2. Vamos un poco más atrás. Efesios 2, 11 al 16. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, ¿quiénes? Los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. ¿Quién era la llamada circuncisión? Los judíos. Así es, hecha con mano que en la carne. En aquel tiempo, cuando el misterio no había sido revelado completamente, estabais, número 1, sin Cristo. Número 2, alejados de la ciudadanía de Israel. Número 3, ajenos de los pactos de la promesa. Número 4, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Antes de que esto fuera revelado.
Pero mira lo que dice Pablo en el 13. Bendito Dios. Pero ahora. ¿Debido a quién, Pablo? En Cristo Jesús. Ustedes, que en otro tiempo estabais lejos, ¿se acuerdan? ¿Ahora qué hizo Cristo? Bueno, ahora habéis sido hechos cercanos. ¿Cómo? Por la sangre de Cristo. Verso 14. Porque Él, o sea Cristo, es nuestra paz. Que de ambos pueblos, ¿cuáles pueblos? Judíos y no judíos. ¿Qué hizo? Uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Cuál fue el medio? Y mediante la cruz, reconciliar solamente entre judíos y gentiles. Esto nada más se trataba de algo interpersonal, algo terrenal. No, y reconciliar a través de la cruz con Dios. O sea que ambos pueblos, judíos y gentiles, tenían un problema ¿con quién? Con Dios. A ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Se aborrecían, ahora se aman. En el templo, de hecho, había un muro que dividía el patio de los gentiles del lugar donde estaban los judíos. Y Pablo dice aquí inspirado que él derribó la pared intermedia de separación. Y Pablo no está hablando de esa pared física en el templo de Jerusalén, sino esa pared espiritual, si pudiéramos decirlo así, que dividía el uno y el otro. Cristo derribó eso de una manera más profunda. Él salva a judíos y a gentiles para hacerlos un solo pueblo. Él vino a inaugurar un pueblo llamado, ¿sabes cómo? La iglesia. Hermanos míos, después de la resurrección de Cristo, el verdadero Israel de Dios está compuesto únicamente por aquellos que creen, sean judíos o gentiles. Y esto es muy importante, ¿saben por qué? Porque hoy es muy común en nuestro país ver a iglesias judaizantes. En el púlpito tienen una bandera enorme de Israel. Sus miembros danzan, incluso celebran algunas fiestas judías y cuando te saludan ya no te dicen Dios te bendiga, sino Shalom. Y ya no mencionan a Jesús, sino te bendiga Yeshua o Yeshua te bendiga. ¿Y de dónde nació usted? ¿En Judá, Jerusalén? No, yo soy de Apure. Y esto es increíble porque incluso quizás muchos de ustedes hoy que tienen todavía vestigios del carismatismo o el pentecostalismo de donde salimos, todavía sigan viendo a Israel como el pueblo especial, como el reloj profético de todo lo que sucede. ¿Saben qué dice Dios incluso en el Antiguo Testamento? Dios les dice, ni siquiera yo los elegí a ustedes porque ustedes tenían algo especial. ¿Saben qué le dice Dios? Yo no sé si lo han leído. Dice, no, de hecho ustedes eran peor que todos. Así que no hay nada especial en Israel. El pueblo de Dios no es Israel, el pueblo de Dios es la iglesia. Israel es una nación más que apuntaba a esta realidad del Israel espiritual de Dios. La iglesia está compuesta por judíos, no porque sean judíos, que crean en Cristo, y por gentiles, o sea, no judíos, que crean en Cristo. La clave para entrar al pueblo de Dios, ser parte de él, es la fe en Cristo. No importa si te das golpe en el muro de los lamentos, si te memorizaste la Torá, no importa. De hecho, para los judíos, su Dios no tiene hijos. Para nosotros sí. Tiene un hijo que es Dios mismo hecho hombre y que tomó nuestro lugar en la cruz. Y en aquel tiempo era tanto este choque que estaba prohibido que un judío entrara a la casa de un gentil y viceversa. Es una locura. ¿Que un judío en la casa de un gentil? ¿Qué? ¿Ustedes recuerdan aquel episodio donde Pedro está en una azotea y tiene una visión y ve un montón de animales inmundos? Para aquellos que también todavía, bueno, quizás lo de la comida
sigue vigente, tengamos cuidado con el cerdo y todo lo demás. No, ¿saben qué le dice Dios a Pedro en esa visión? Mate y come. ¿Qué es esto? Dice Pedro. Esto que tú consideras inmundo, no lo es. ¿Qué es esto? ¿Y saben qué pasa luego de la visión? Llegan a Pedro y le dicen, hey, Pedro, te manda a llamar Cornelio, un gentil. Oh, ya sé por dónde va esto. Y Pedro va. ¿Y saben qué sucede? Cornelio recibe el Espíritu Santo. Un gentil. ¿Qué? ¿Y saben cuál era la pregunta que se hacía la gente? ¿Con que Dios también ha dado arrepentimiento a los gentiles? O sea que esto no es solo para el judío. ¿Qué es esto? Los gentiles han recibido el Espíritu Santo y están hablando en lenguas de la misma manera que los judíos en Pentecostés. Quiere decir que el arrepentimiento también es para ellos, y la Biblia incluso en el Antiguo Testamento siempre habla que la salvación de Dios, el plan de Dios siempre fue salvar a hombres de toda lengua y tribu y nación. La iglesia no es el plan B de Dios, siempre fue el plan de Dios. Y esto fue increíble. Y Pablo dice que él fue llamado como apóstol de los gentiles. Apóstol significa enviado, pero no sencillamente enviado. Enviado, comisionado para una misión especial. ¿Cuál era la predicación del evangelio a los gentiles? Al más judío de judíos, al hebreo de hebreos. Tú vas a ir a los gentiles. Glorioso Dios. Pero la cruz reconcilió a dos pueblos y los hizo uno. ¿Saben qué es la cruz de Cristo? Es reconciliadora. Y la Biblia dice que a nosotros se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y yo creo que incluso al ver esta realidad evangélica, deberíamos entender que los cristianos deberíamos ser los que más se están reconciliando. Porque lo que más hemos recibido del amor de Dios es reconciliación. Y Cristo, según Efesios capítulo 2, versículo 12, Él acerca a los gentiles que estaban alejados de Dios. Y Pablo dice, Efesios 2, 12, el primer problema del gentil, de nosotros los no judíos, no era sencillamente que no éramos de la ciudadanía de Israel, si pudiéramos decirlo así. Pablo lo establece en orden. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Este era tu primer problema. No tenías a Cristo. Y Él nos ha acercado. Y los ha hecho ciudadanos de un mismo pueblo, el pueblo de Dios. Pero no solamente ciudadanos, porque quizás yo salgo a Petare, donde yo me crié, y hay muchos ciudadanos de mi nación, colombianos. Bueno, somos compatriotas de nación. Pero Pablo dice que Cristo no solamente nos hizo ciudadanos, sino hermanos. Eso es diferente. ¿Tú sabes eso? Que ahora un judío y un gentil se abrazan de hermano. Para nosotros quizás lo vemos, pero verlo en ese momento o aún ahora, eso es una cosa increíble. Y eso lo hizo la cruz. Y ahora no sencillamente van a un lugar a adorar donde hay un patio para los gentiles y un lugar para los judíos. No, ahora todos ellos son nada más y nada menos que la morada de Dios. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Y ahí es donde Pablo dice en Efesios 3:10, bueno, a esta iglesia compuesta por judíos y gentiles creyentes, de los cuales se le ha hecho no una circuncisión en la carne, sino la circuncisión del corazón, dice Pablo en el 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Ahora entendemos a qué se refiere Pablo con la iglesia: a los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia tiene la verdad. Y sin esa verdad nadie puede ser salvo. Te conviene estar aquí escuchando el mensaje. Hermanos, y Pablo dice, dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades. Y Pablo usa mucho esta palabra en esta carta.
Pero aquí particularmente no parece usarla para referirse a esos principados y potestades antagonistas a Dios, sino más bien a los ángeles. Eso es lo que parece. Y lo que Pablo parece estar diciendo aquí es que cuando los ángeles en los cielos observan las obras y la sabiduría de Dios desplegada en la iglesia, aumenta su conocimiento acerca de Dios, a quien adoran regocijándose y glorificándole. Dichos principados y potestades, decía un comentarista, desconocían temas como la gracia, el perdón, la limpieza, la redención, la transformación de los santos, y ahora ellos pueden ver eso en la iglesia y decir, wow, qué obra tan gloriosa la de Cristo. Aún los principados y potestades se quedan asombrados al ver tanta maravilla en la iglesia. Ahora estos principados y potestades, al ver esta realidad evangélica en la iglesia, ahora admiran aún más la obra de Cristo. Y el texto dice dar a conocer, y en nuestro texto esto significa mostrar en este tiempo los efectos y los resultados de la gracia de Dios. Está diciendo, los ángeles ven eso, ven los efectos y los resultados de la gracia de Dios en el pecador, de toda lengua, de toda tribu y nación. Y lo que se hacen es admirarse de la obra de Cristo. Y eso solo lo ven, ¿saben dónde? En la iglesia. No en el Ministerio de Educación, de Defensa, no en la Fundación ACNUR, no. Solo en la iglesia. Esto pasa solo en la iglesia. Esto se ve solo en la iglesia. ¿No te sientes feliz de ser parte de la iglesia? Yo me siento muy contento de ser parte de la iglesia de Cristo. La iglesia tiene una misión terrena y cósmica. Y una misión hermosa. Que nuestro corazón rebose de alegría por ser parte de la iglesia. Debemos sentirnos maravillados al ser parte de la iglesia. ¿Habías visto tú la iglesia de esta manera? Trasciende de lo visible a lo invisible. Los ángeles están observando en este momento como un grupo de 13 pecadores salvados por gracia se unen a la iglesia de Cristo para seguir proclamando las verdades del reino de Dios. Y se admiran. Hoy Dios y sus ángeles están siendo testigos de lo que aquí estamos proclamando y de lo que Dios ha hecho y está haciendo y seguirá haciendo. Y se están admirando. Me siento muy feliz de ser parte de la iglesia. Que podamos seguir proclamando el evangelio para que más de los escogidos vengan y sean parte de la iglesia. Esto debe motivarnos a abrir nuestros labios y anunciar las buenas nuevas. Y llamar a los hombres, ven a Cristo, ven a Él. Sé salvo de esta perversa generación. Sé salvo, ven, arrepiéntete y cree. Y que los ángeles puedan ser esa audiencia que también observa la obra redentora de Cristo en el pecador. Bendito sea la iglesia. Que no la veamos de una manera simplista, sino gloriosa. Y que nos gocemos todos los días de ser parte de ella. Oremos.